Jerusalén, año 30 después de Cristo. Es viernes de Pesaj. El sol apenas empieza a iluminar el monte de los Olivos, pero la ciudad ya hierve. No es una mañana cualquiera. Más de 2 millones de peregrinos han llegado desde todos los rincones del mundo conocido. Egipto, Siria, Mesopotamia, Roma. Las calles, que normalmente apenas soportan a 80.000 habitantes, ahora están saturadas. Son estrechas, de 3 metros de ancho en muchos tramos, y están completamente desbordadas. El aire es denso, huele a cordero asado, a humo, a sudor, a incienso. Se oyen gritos de vendedores ofreciendo animales para el sacrificio, el balido constante de ovejas encerradas en corrales improvisados, el tintinear de monedas sobre las mesas de cambio. Todo ocurre bajo la mirada fría de la fortaleza Antonia, la base militar romana que domina el templo desde lo alto. Desde allí, los soldados observan cada movimiento. Pilato no vino solo desde Cesarea. Trajo refuerzos, no por protocolo, sino por temor. Porque Pesaj no es solo una fiesta religiosa. Es la celebración de una liberación nacional. Es el recuerdo de cuando un pueblo esclavo derrotó a un imperio. Y Roma sabe que los recuerdos de libertad son peligrosos. En medio de esa ciudad que vibra entre fe y tensión, un hombre camina hacia su muerte. Pero lo que ocurrió ese día no fue simplemente una ejecución. Fue un choque total entre política, religión y poder imperial. Y todo comenzó la noche anterior. Es medianoche del jueves. En un huerto de olivos llamado Getsemaní, al pie del monte, Jesús ora. Los evangelios describen algo inquietante: sudor como gotas de sangre. Existe un término médico para esto: hematidrosis. Ocurre bajo estrés extremo, cuando los capilares se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. No es metáfora. Es presión psicológica llevada al límite. De pronto, antorchas iluminan la oscuridad. Judas aparece guiando a una cohorte romana. Entre 300 y 600 soldados, armados con gladios y lanzas. También vienen guardias del templo con garrotes. Todo ese despliegue militar para arrestar a un rabino itinerante desarmado. ¿Por qué tanto músculo? Porque Roma no responde al azar. Y aquí está el punto clave. Jesús no es detenido solo por blasfemia. Es arrestado por sedición, por proclamarse rey. Y en el año 30, bajo el emperador Tiberio, cualquier insinuación de un rey alternativo es dinamita política. Pilato ya había tenido conflictos en Judea. Su carrera dependía de mantener el orden. Lo llevan encadenado por calles casi vacías hasta la casa de Anás, ex sumo sacerdote. El verdadero poder tras el sistema del templo. Anás controla el comercio de animales para sacrificio. Un negocio multimillonario en denarios. Días antes, Jesús había volcado esas mesas. Había tocado el nervio económico del sistema. Esto no es solo religión, es economía, influencia, control. El interrogatorio es nocturno, algo que la ley judía no permite en casos capitales. Pero la legalidad ya no es prioridad. Anás busca una declaración que justifique lo que ya está decidido. Después lo trasladan a la casa de Caifás, el sumo sacerdote oficial. Allí se reúne el Sanedrín, 71 ancianos responsables de los asuntos religiosos. Necesitan una acusación que interese a Roma. La blasfemia no le importa a Pilato. La sedición sí. La pregunta directa llega según el relato de Mateo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y la respuesta es sencilla. Tú lo has dicho.
En ese instante, Caifás rasga sus vestiduras, un gesto teatral de horror. Pero hay un detalle que pocos notan. Las vestiduras sagradas del sumo sacerdote no podían rasgarse. Lo más probable es que usara una prenda preparada para ese momento. Nada es improvisado. Amanece, viernes. Jerusalén vuelve a llenarse de ruido. Jesús es llevado al palacio donde se hospeda Pilato, probablemente el palacio de Herodes. Mármol, jardines, lujo. Afuera, pobreza y polvo. Los líderes religiosos no entran. Cruzar el umbral de una residencia gentil los haría impuros para la Pascua. La ironía es brutal. Están gestionando una ejecución, pero cuidan su pureza ritual. Pilato sale al patio. Comienza un diálogo cargado de tensión. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús responde con otra pregunta. Pilato percibe que está atrapado en un juego político. No quiere este caso. Intenta enviarlo a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que también está en la ciudad. Herodes espera ver un milagro, un espectáculo. Jesús guarda silencio. Herodes se burla, lo viste con un manto púrpura, símbolo de realeza falsa, y lo devuelve a Pilato. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Entonces Pilato recurre a una tradición de Pesaj: liberar a un prisionero. Presenta dos nombres: Barrabás, un insurgente que había participado en revueltas violentas, y Jesús. La multitud grita: ¿Barrabás? No es una multitud espontánea. Los líderes religiosos han movilizado a sus partidarios, han moldeado el relato, han dirigido la narrativa. Pilato formula la pregunta final: ¿qué hago entonces con Jesús, llamado el Cristo? La respuesta retumba: crucifícalo. En ese momento, el gobernador romano se lava las manos en público. Un gesto simbólico. Soy inocente de la sangre de este justo. Pero el poder está en su firma, y él firma la orden. Lo que comienza después no es solo castigo, es maquinaria romana de ejecución. Y ahí es donde nuestra historia entra en su fase más brutal. La orden está firmada. A partir de ese momento, todo se mueve con la eficiencia fría de Roma. Comienza la flagelación. Para entender lo que eso significa, hay que entender la tecnología romana del dolor. El instrumento se llamaba flagrum. No era un simple látigo. Tenía múltiples correas de cuero y en las puntas fragmentos de hueso o metal diseñados para desgarrar. No estaba pensado para matar de inmediato, sino para destruir lentamente. El procedimiento habitual eran 39 azotes, uno menos que el límite letal establecido por la tradición judía. Pero los soldados romanos no estaban obligados por esa tradición. Cada golpe arrancaba piel, abría músculo, exponía tejido. La espalda se convertía en una masa abierta. No era una exageración literaria, era anatomía expuesta. Muchos condenados entraban en shock hipovolémico, pérdida masiva de sangre, la presión arterial desplomándose, el cuerpo cerrando funciones para proteger órganos vitales. Es posible que Jesús ya estuviera al borde de la muerte antes de llegar a la cruz. Luego viene la burla. Lo cubren con un manto púrpura. Le colocan una corona hecha de espinas largas, de esas que crecen en los matorrales secos alrededor de Jerusalén. No es una corona delicada. Son espinas gruesas, rígidas. Le golpean la cabeza con una caña, clavándolas más profundamente en el cuero cabelludo. El sangrado en esa zona es abundante. Se ríen, lo saludan como rey.
Después le imponen el patibulum, la viga horizontal de la cruz. No carga la cruz completa, solo esa parte, entre 35 y 50 kilos de madera maciza. Ahora imagina la escena: espalda destrozada, pérdida de sangre, corona de espinas incrustada, y encima una viga pesada sobre los hombros abiertos. Tiene que caminar unos 600 metros hasta el Gólgota. 600 metros no parecen mucho, pero bajo esas condiciones, cada paso es una batalla. Las calles están empedradas. La multitud observa. Algunos lloran, otros se burlan. Algunos simplemente miran en silencio. En el trayecto cae. Los soldados necesitan que llegue vivo. La crucifixión es un espectáculo público. No sirve si el condenado muere antes. Entonces obligan a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar la viga. El Gólgota significa lugar de la calavera. Probablemente una antigua cantera abandonada, con formaciones rocosas que parecían huesos. Está en un punto visible desde las puertas de la ciudad. Roma no ejecuta en secreto. Roma exhibe. El mensaje es claro. Así termina quien desafía al César. Llegan al lugar. Lo tienden sobre la madera. Los clavos no atraviesan las palmas. El tejido se rasgaría. Los romanos sabían anatomía práctica. Los clavos, de entre 13 y 18 centímetros, se insertan en las muñecas, entre los huesos del carpo, donde la estructura puede sostener el peso del cuerpo. En los pies atraviesan el talón o el metatarso, fijándolos a la base vertical. El dolor es insoportable, pero lo peor no es el dolor inicial. La crucifixión mata por asfixia. Cuando el cuerpo cuelga, el peso tira hacia abajo y bloquea la capacidad de exhalar completamente. Para respirar, el condenado debe impulsarse hacia arriba con las piernas, apoyándose en los pies clavados, rozando la espalda abierta contra la madera áspera. Cada respiración exige levantarse, y cada levantamiento es una nueva oleada de dolor. Respirar se convierte en una decisión consciente. Puede durar días. Algunos crucificados sobrevivían 2 o 3 jornadas antes de morir. Pero en este caso, la muerte llega en aproximadamente 6 horas. Rápido para una crucifixión. Desde la cruz, Jesús pronuncia frases que los evangelios registran como 7 declaraciones finales. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada frase requiere aire, y cada palabra exige un empuje brutal hacia arriba para que los pulmones funcionen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No son susurros cómodos, son declaraciones arrancadas entre espasmos. Y entonces ocurre algo que desconcierta incluso a los observadores antiguos. Al mediodía, el cielo se oscurece. Según Mateo, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, es decir, hasta las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad. Un eclipse solar no encaja, porque Pesaj se celebra en luna llena, y un eclipse solar solo ocurre en luna nueva. Algunos proponen una tormenta de arena, un fenómeno posible en la región cuando los vientos del desierto levantan polvo y bloquean el sol. Otros lo interpretan como un evento sobrenatural. Lo que sabemos es que la tradición lo registró como algo extraordinario, algo que rompió la normalidad del día. A las 3 de la tarde llega el momento final. Consumado es. No es una frase de derrota.
es un término que puede traducirse como «está cumplido» o «la deuda está pagada». Luego inclina la cabeza, muere. En ese mismo instante, según Mateo, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Ese velo separaba el lugar santísimo del resto del recinto. Medía aproximadamente 18 metros de alto y estaba tejido con lino grueso. Colgarlo requería cientos de sacerdotes. Si se rasgó, no fue algo trivial. El relato también menciona un terremoto. Algunos investigadores creen que un sismo pudo haber contribuido al daño estructural. Otros sostienen que el gesto tiene una dimensión simbólica posterior, pero el mensaje que transmitió fue contundente. La barrera entre Dios y la humanidad había sido quebrada. Frente a la cruz, un centurión romano pronuncia una declaración inesperada. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un soldado pagano, acostumbrado a ejecutar, percibe algo que los líderes religiosos no aceptaron. Pero la historia aún no ha terminado, porque lo que parecía el cierre definitivo de un movimiento incómodo, en realidad estaba a punto de convertirse en el comienzo de algo que nadie en Jerusalén ni en Roma podía prever. Después de la muerte, el procedimiento romano era simple: dejar los cuerpos en la cruz como advertencia pública. La descomposición formaba parte del mensaje. El imperio no solo ejecutaba, humillaba. Sin embargo, aquí sucede algo inesperado. Un hombre llamado José de Arimatea, miembro respetado del Sanedrín, pero seguidor secreto de Jesús, se presenta ante Pilato. Es una jugada arriesgada. Pedir el cuerpo de un ejecutado por sedición podía asociarte con él, pero José lo hace. Pilato se sorprende al escuchar que ya está muerto. La crucifixión solía prolongarse mucho más. Envía a verificar. Un soldado atraviesa el costado con una lanza para confirmar la muerte. Solo entonces concede el cuerpo. José no está solo. En menos de 3 siglos, el imperio que ejecutó a un carpintero galileo termina adoptando su símbolo como estandarte. Si retrocedemos a aquel viernes de Pesaj, todo parecía indicar el triunfo absoluto del poder establecido. El sistema religioso había neutralizado una amenaza. El poder político había mantenido el orden. La multitud había elegido estabilidad sobre incertidumbre. Pero ese día reveló algo más profundo. Mostró cómo el miedo puede manipular masas, cómo la política puede instrumentalizar la religión, cómo el poder puede disfrazarse de justicia. Y también mostró algo que desarma a los imperios: la capacidad de transformar una ejecución en un punto de inflexión histórico. Jerusalén volvió a la normalidad aparente después de ese viernes. Las calles se limpiaron. Los peregrinos regresaron a sus tierras. El humo del sacrificio volvió a elevarse desde el templo. Roma siguió patrullando desde la fortaleza Antonia. Pero nada era igual, porque lo que ocurrió entre la medianoche del jueves y las 3 de la tarde del viernes no fue solo una serie de eventos judiciales. Fue un choque entre visiones de poder, entre control y entrega, entre imperio y conciencia. Un carpintero sin ejército, sin armas, sin cargo político, enfrentó al sistema más poderoso del mundo antiguo. Y aunque murió bajo su maquinaria, la historia no terminó en la cruz. Terminó abriendo una conversación que 2000 años después seguimos teniendo.
Si esta historia te hizo mirar ese día con otros ojos, compártela. Porque entender aquel viernes no es solo estudiar el pasado, es comprender cómo funcionan el poder, el miedo y la esperanza en cualquier época.